La presentación y bueno, gracias por el espacio también para poder compartir un poco de conocimiento respecto a un tema que a mí particularmente me gusta mucho. A ver, voy a compartir mi presentación. Denme un segundito. Ahí está. A ver, sí logran ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, bueno, ya, tal como mencionaron, el día de hoy vamos a hablar de una intervención transdiagnóstica en el trastorno de ansiedad generalizada. Voy a procurar como mencionar los aspectos que considero que son más importantes en estas 4 clases, si no me equivoco, 4 clases que vamos a tener, porque el tema es bastante amplio. Si ustedes ya vienen con una base de terapia cognitivo-conductual, seguramente que esto lo van a manejar bastante bien. Si es que vienen con una base de terapia de conducta, si es que vienen con una base del enfoque transdiagnóstico, todo esto lo van a poder manejar bastante bien. Si no han tenido todavía una base en alguno de estos 3 temas, igual con lo que vamos a conversar acá, seguro que también lo van a poder entender, pero ahí sí sugeriría que puedan complementarlo con lecturas, de pronto con alguna otra información. Entonces yo he tratado de condensar un curso en estas 4 sesiones con los puntos más relevantes que a ustedes les puedan servir para poder aplicar en las intervenciones que realicen. ¿Ok? Entonces, el modelo que vamos a ver es un modelo transdiagnóstico, que significa que está basado en procesos que son transversales a los distintos cuadros clínicos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso y que se diferencia de otras terapias cognitivo-conductuales más tradicionales. ¿Ok? No sé si por ahí hay alguien que haya tenido, esté familiarizado con las terapias cognitivo-conductuales más tradicionales, la terapia cognitiva de Aaron Beck y la TREC de Albert Ellis, que son como las dos corrientes más conocidas, más practicadas también. Esas diríamos que son estos estilos terapéuticos tradicionales. Existe una TCC más actualizada, que es una TCC transdiagnóstica, en donde ya se le han añadido otros procesos de intervención que los vamos a encontrar en distintos cuadros clínicos. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con el modelo de intolerancia a la incertidumbre. La tolerancia a la incertidumbre como tal es un proceso transdiagnóstico. No solamente lo vas a encontrar en la ansiedad generalizada, lo vas a encontrar seguramente en cualquier perfil ansioso, la ansiedad social, en el trastorno obsesivo compulsivo, en las fobias, en el estrés postraumático y etcétera de cuadros. Lo vas a encontrar probablemente en los cuadros depresivos, lo vas a encontrar probablemente en algunos trastornos de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, etcétera. ¿Okay? Por eso es transdiagnóstico, va más allá de los diagnósticos. Y los autores de este modelo, que son Dugas y Robichaud, proponen que la intervención debe estar centrada en abordar esos procesos, no específicamente en un diagnóstico en particular. Y acá se abre toda una controversia, si queremos llamarle así, o todo este tema de abordar cuadros clínicos basándonos en un modelo más biomédico versus trabajar con problemas psicológicos que pueden estar presentes en distintos cuadros, ¿ok? Y eso sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver algunas definiciones y conceptos del TAG, el trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver un poquito el diagnóstico diferencial, que sí creo que sigue siendo importante. Estas variables transdiagnósticas que les menciono. Vamos a entender de qué trata el modelo de intolerancia a la incertidumbre y vamos a hablar un poquito de cuáles son las habilidades que nosotros como terapeutas tendríamos que trabajar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de... Ay, perdón, ¿qué hice? Ya. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, primero tendremos que entender qué es, porque la ansiedad ha sido muy mal entendida y muy infradiagnosticada. Es decir, que se normaliza mucho la ansiedad en la sociedad y se suele reforzar mucho la ansiedad en la sociedad. Y esto es lo más curioso, ¿no? Y eso es por la falta de conocimiento que viene especialmente de los terapeutas, ¿no? Y esto es lo más irónico de todo, que son los mismos terapeutas quienes no identifican cuando una persona tiene un problema de ansiedad y o simplemente no lo diagnostica como un problema o le pone otros nombres.
TDAH, autismo, en fin, ¿no? Me he encontrado con muchas cosas en la práctica clínica y he leído mucho sobre la cantidad de confusión que hay a la hora de abordar un TAG. Bien, entonces Arturo Bados, que habla muchísimo sobre ansiedad general, bueno, en general, habla muchísimo sobre ansiedad, él lo pone como una respuesta emocional, ¿no? Que de hecho es una respuesta emocional porque la ansiedad es una emoción y no tendría por qué ser un problema. Y él le agrega esta parte que de hecho lo comparten otros autores que menciona que a esta respuesta emocional viene acompañada de una anticipación aprensiva de un peligro. ¿Ok? Esta definición es interesante, me parece interesante, pero creo que no abarca la totalidad de lo que es un TAG, ¿no? Sin embargo, es una de las definiciones más importantes cuando queremos entender qué es un TAG. Bien, la APA la define como la presencia de ansiedad y preocupación excesivas durante la mayor parte del tiempo en un periodo mínimo de 6 meses. Ok, esta definición también es interesante, pero es una definición con la que yo no estoy de acuerdo, particularmente en cómo lo define la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Porque, a ver, un TAG, como mínimo 6 meses, la persona viene con un TAG de toda su vida. Es imposible que venga una persona con 6 meses de TAG, eso no existe, a menos que haya habido, pero esa es la excepción, un supuesto caso, pues, en donde la persona tuvo un evento que desencadenó toda una serie de preocupaciones generales sobre su vida y qué sé yo. Pero eso no es algo que suceda. La persona viene con un problema aprendido de ansiedad de toda su vida. Entonces, reducirlo a 6 meses me parece totalmente inadecuado. Pero ojo, estas son opiniones más mías y no es la verdad absoluta de ninguna manera, ¿no? Sí me gusta ser muy crítica con lo que leo y les sugiero que también lo sean, incluso con lo que yo misma les estoy diciendo, porque es la manera en la que se construye la ciencia, además, ¿no? Ahora, fíjense acá, ¿no? Aparece por primera vez en el DSM-3. Hasta antes de esta edición del DSM, todos los diagnósticos que habían en los manuales diagnósticos, específicamente en este, estaban basados en esta postura psicodinámica de Freud. Hablábamos de las neurosis, de la psicosis, etcétera. Recién a partir del DSM-3, con el auge de parte de lo que ahora es la psicología científica, con muchos autores, ya es que se empieza a proponer o poner sobre la mesa que de hecho Freud ya dio muchos indicios para entender la ansiedad como un problema. Ojo, sí fue una figura importante en el estudio de la ansiedad. Quizás no desde un punto de vista científico, pero sí lo fue, ¿ya? Entonces, a partir de la tercera edición del DSM, recién es que se pone sobre la mesa que eh, la ansiedad estaba basada sobre cuestiones que eran reales, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense acá, ¿no? En la edición revisada tenía que haber una preocupación irreal para diagnosticarse, es decir, una preocupación irreal, ya hablamos quizás de un delirio, ¿no? Una persona que mantiene delirios, y esto era lo que se consideraba como ansiedad, ¿no? Y teníamos que evaluar que no hubiera ningún otro perfil ansioso para recién diagnosticar con ansiedad. Y fíjense la cantidad de síntomas que debía cumplirse, ¿no? Entonces, sin embargo, esto ya es importante, ya es un avance para poder entender lo que era la ansiedad como un problema. Bien, esa es la definición más actual, porque todavía no sale la edición del DSM-6, que además va a estar basada en criterios transdiagnósticos. Esto es interesante. Bien, el DSM-5, la edición revisada, fíjense acá, ¿no? Los pacientes deben tener una ansiedad excesiva, bien, preocuparse por una serie de actividades o eventos, bien, que ocurren la mayor parte de los días, sí, durante al menos 6 meses. Bueno, esta última partecita yo no la comparto, pero bueno, las preocupaciones son difíciles de controlar y deben asociarse con 3 o más de estos síntomas, como lo proponen el DCM, ¿no? Agitación, facilidad para fatigarse, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos del sueño. Ok, ¿está bien? Sí, pero podría estar mejor. Ok, ahora vamos a entender entonces un poquito la diferencia entre tres términos que son fundamentales y que se suele confundir: la preocupación, la rumia y la obsesión. Hay autores que la preocupación y la rumia la ponen como algo muy similar, y hay autores que la diferencian bastante. De hecho, hay bastantes papers que si ustedes se ponen a leer,
Algunos autores lo ponen como las personas que se preocupan en exceso o se sobrepreocupan, son las personas que están rumiando, pero es lo mismo. Y otros papers lo ponen como la preocupación es la tendencia a futuro, ¿no? De preocuparse a futuro en exceso, y la rumia es la tendencia a preocuparse sobre cosas del pasado en los cuadros depresivos. ¿Ok? Depende mucho de los autores, pero yo les he hecho una diferenciación que es la que nos permite un poquito entender qué es eso, ¿no? La preocupación, la definición que yo más utilizo es la de Borkovec, porque Borkovec es uno de los primeros autores que postula la preocupación como un problema y diferencia la preocupación normal de la preocupación patológica, entre comillas, ¿ok? Fíjense acá, la preocupación no es un problema per se, o sea, todos nos preocupamos, es imposible que no nos preocupemos. Sin embargo, hay una delgada línea que va a dividir la preocupación natural que podemos tener todas las personas en determinados momentos de una preocupación pues que va a ser mucho más problemática, ¿ok? Entonces, fíjense acá, ¿no? Borkovec lo postula como una preocupación que viene a partir de un diálogo interno y que es un proceso verbal lingüístico. Bien, yo hago mucha difusión de toda esta información en mis redes sociales para terapeutas que recién inician o terapeutas que ya están en el campo, para que se entienda un poquito cómo es esto, porque esto es la base de todo el resto del tratamiento. La preocupación tiene una función evitativa, o sea, las personas con TAG utilizan la preocupación para lograr algo. No es que se preocupan sin darse cuenta, no es que la preocupación viene y se instaura solita y no la pueden controlar. Entonces, esto es importante entenderlo. Borkovec decía, en otras palabras, que las personas utilizamos la preocupación verbal, el acto de pensar con palabras, para evitar imaginarlo. Porque imaginar, la imaginación es muy poderosa. En la imaginación nosotros podemos experimentar emociones que pueden llegar a ser muy fuertes. No, yo siempre lo pongo así. No es lo mismo, no es lo mismo que tú pienses, uy, mi pareja me estará engañando, a que tú imagines cómo tu pareja te engaña con otra persona. No es lo mismo. En el primer punto lo puedes pensar, te va a preocupar, te va a doler seguramente, pero en el segundo escenario te va a destruir, ¿ok? Entonces, yéndonos a este punto, las personas con TAG suelen utilizar, o esto es lo que postula Borkovec, suelen utilizar este estilo de preocupación verbal para evitar llegar a imaginarlo, porque al tener imágenes vívidas sobre las situaciones que les preocupan, esto va a generar la activación fisiológica del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se activa el sistema nervioso central ante una amenaza? El corazón nos late muy fuerte, hiperventilamos, nos mareamos, nos sudan las manos, pensamos que nos vamos a desmayar, hay una opresión en el pecho y todo eso cuando yo creo que estoy tranquila, ¿no? De pronto, ¡puc!, me activé fisiológicamente y yo no tolero sentir eso. Entonces, las personas, para evitar llegar a ese punto, se preocupan y se preocupan y se preocupan. ¿Ok? Esto es interesante. Yo les sugiero leer mucho sobre las teorías de la preocupación y la rumia y cómo funciona la preocupación al ser humano. Bien, la rumia se conoce como un pensamiento que es ineficiente, es prolongado, es perseverante, es tramposo. La rumia siempre es tramposa. ¿No? Que hay una definición de Watkins que habla mucho de la rumia. Un hábito mental, hábito mental. El hábito no sucede de manera inconsciente. Un hábito es algo que tú haces todo el tiempo, todos los días, de manera rutinaria, y que ya no necesitas prestarle mucha atención para hacerlo. Por ejemplo, el hábito de lavarte los dientes, de bañarte, de comer. Tú ya no estás pensando que lo tienes que hacer, simplemente lo haces y ya. ¿Okay? La rumia es lo mismo, se convierte en un hábito, una conducta aprendida que te ha funcionado la mayor parte del tiempo para algo. Bien, las obsesiones, por otro lado, son pensamientos totalmente intrusivos y aversivos que la persona no soporta. Mientras que los dos primeros son estrategias que resultan ser egosintónicas, es decir, que las personas les va a resultar en alguna medida beneficiosas inicialmente, hasta que llega un punto en que ya no pueden tolerarlo, ya no pueden soportarlo. La obsesión siempre va a ser egodistónica. La persona no soporta tener obsesiones. ¿Okay? Entonces, esta es una diferencia importante para cuando ustedes trabajen con los distintos perfiles ansiosos. Bien, porque puede que la persona se preocupe y rumie, o tenga obsesiones y rumie, o tenga obsesiones y además se preocupe y rumie. Ojo con eso, ¿ya?
Bueno, hay ciertas áreas de preocupación que suelen ser más, eh, digamos, más impactantes que otras, pero cuando hablamos de un TAG, eh, la ansiedad generalizada es eso, ¿no? Generalizada a todas las áreas de la vida. Badoz menciona en este compendio de ansiedad que él tiene que lo más relevante de la ansiedad generalizada es que la persona se preocupa por cosas mínimas, chiquititas, ¿no? O sea, cosas que realmente para una persona no TAG podrían pasar desapercibidas, ¿no? Las compras del mes, el gas, no sé, pues algún problema en el colegio de los chicos, pero cosas que no van a atentar contra tu vida claramente, ¿bien? Eh, Dentro de algunos conceptos también importante es que el TAG, la ansiedad generalizada, es el único perfil ansioso en donde no es común que la persona se active fisiológicamente, ¿no? Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en el ataque de pánico, en TOC, en TAS, ¿no? Ansiedad social, cuando la persona empieza a experimentar ansiedad, lo más probable es que la persona desarrolle toda esta activación autónoma, ¿no? Su sistema nervioso central, y pues empiece, como les decía hace un ratito, ¿no? Taquicardia, sudoración, etcétera, que puede hacerle desencadenar un ataque de pánico. ¿Ok? En el TAG no sucede eso. Y si le sucede es porque hay otras cosas que están influyendo sobre eso. Ya eso también es importante tenerlo en cuenta en la evaluación. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a analizar? Bien, primero, fundamental, una preocupación TAG, ¿no? O sea, una preocupación patológica, si le queremos llamar, de las preocupaciones no TAG. Y la diferencia es netamente cuantitativa. ¿Ok? La diferencia entre una preocupación que es normal y natural y una preocupación que no es normal ni natural es cuantitativa. A ver, la palabra normal yo no la suelo utilizar porque me parece totalmente inadecuada, pero a efectos de poder entender un poquito a qué me refiero, eh, mm, mm, hablamos de cuestiones cuantificables, ¿ya? ¿Y qué es eso? Los parámetros de medición de una conducta. Bien, frecuencia, duración e intensidad. Yo ahorita mismo puedo estar preocupada, imaginemos, ¿ya? Imaginemos que ahorita mismo yo estoy preocupada por, no sé, el dinero. ¿Ya? Imagina, una preocupación común de la mayoría de personas, ¿no? El dinero. El dinero y además estoy preocupada por la política. Ya, pensemos que estoy preocupada por eso. Y si me pongo a pensar de repente en el escenario número uno, yo me empiezo a preocupar por eso porque justo vi mis cuentas, vi que ya justo acaba de pasar el fin de mes y hay que pagar cosas, y me puse a ver las noticias y vi toda esta cuestión política que sucede en el país, y me preocupé, ¿no? Y de pronto me quedé como pensando y dándole vueltas unos 20 minutos, pero bueno, evidentemente me causó mucha preocupación, quizás incluso me empecé a sentir un poco ansiosa, pero pude continuar con mis cosas, ¿no? Pasaron esos 20 minutos, apagué la tele, cerré las cuentas y me senté a trabajar, salí a trabajar, me puse a estudiar, etcétera, de cosas, continué con mi vida. ¿Ok? Ese es en el escenario número uno. En el escenario número dos, bajo las mismas circunstancias, hay un desencadenante que es ver las noticias en la tele sobre la política actual del país y mirar las cuentas de banco de, no sé, de mi teléfono, imaginemos, ¿no? Entonces yo me empiezo a preocupar, igual, ¿no? Me empiezo a preocupar, empiezo a pensar en eso, pero en este caso me es imposible volver a concentrarme en mi trabajo, en mi rutina, en mis estudios durante el día. O sea, me siento en la computadora y estoy, pucha, ¿qué va a pasar ahora con el país? Si no tengo plata o tendré plata, o si tengo plata, pero ¿y si se me acaba mañana? ¿Y si pasa algo grave y tengo que gastarme toda la plata? Y le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas. Me concentro 10 minutos y vuelvo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y el nivel de ansiedad que me causa es un 8 9 de 10. Entonces yo necesito hacer cosas para poder regular esos niveles de ansiedad y lo que empiezo a hacer es a evitar un montón de cosas, ¿no? Alguien me habla de dinero y inmediatamente lo callo. Aparecen las noticias, apago el televisor, boto todos los periódicos, borro todas las cosas de las redes sociales que tengan que ver con la política o con el dinero, ¿no? Y voy evitando y voy evitando, y mientras más evito, más viene a mi cabeza, ¿no? Entonces, resulta que llega la noche y yo sigo dándole vueltas y vueltas. Me echo a mi cama
y sigo pensando en lo mismo y no puedo dormir porque estoy pensando en eso. Evidentemente, como mis procesos cognitivos están tan activos, digamos, claro, una respuesta incompatible con la de relajarme y dormir. Entonces no puedo dormir y llega el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día y me mantengo en la misma situación y no puedo dormir y se me genera un problema de sueño, que luego yo digo, uy, tengo problemas de insomnio, entonces voy a ir al médico para que me dé una pastilla para el insomnio porque yo creo que tengo un problema de insomnio, pero no me estoy dando cuenta que yo, con ciertas conductas que estoy emitiendo, me estoy generando ciertas cuestiones que solamente son esta puntita del iceberg, pero lo profundo no lo logro ver. Este segundo ejemplo que estoy dando es cómo las personas llegan a consulta. A mí me llegan a consulta personas que me dicen que tienen insomnio, con problemas de enuresis, no lo sé, con problemas en sus relaciones interpersonales, con problemas para dejar de rumiar porque rumian todo el día, ¿no? O sea, piensan y piensan y piensan y piensan, y quieren con urgencia un tratamiento que les quite todo eso, y además acuden al médico psiquiatra para que les dé su pastilla para que les quite los problemas de sueño, de enuresis, ¿no? Entonces, una persona con TAG no logra distinguir esta diferencia cuantitativa, uno, y dos, solamente ve lo elemental, solamente ve los resultados y las consecuencias de toda esta profundidad que hay antes de llegar a eso, porque para llegar a eso, que son las consecuencias más visibles, tuvo que haber pasado todo un repertorio conductual durante muchísimo tiempo. Por eso les digo que el DCM está muy equivocado cuando dice los últimos 6 meses. Eso es imposible, en 6 meses no te pasa eso. Puede que sí, algunas cosas. Esto es algo repetido durante años de tu vida. ¿Ok? Y cuando tú exploras en la entrevista clínica la historia de vida de esta persona, sus modelos de aprendizaje, sus experiencias de vida, eh, las conductas que aplicaron para enfrentarse a estos problemas de ansiedad, te vas a dar cuenta cómo ese TAG se fue conformando muy probablemente desde adolescente o incluso desde más niño por modelos parentales que también tenían estilos de preocupación muy parecidos o por otras cuestiones pues que ya son mucho más profundas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender, porque acá algunos autores dicen, a ver, la preocupación es un fenómeno universal, todos nos preocupamos. ¿Cómo así que la preocupación es un problema? Es imposible dejar de preocuparnos en la vida. Claro, pero hay maneras de preocuparnos, hay formas de preocuparnos. Una cosa es que tú te preocupes durante 20 minutos por algo que te está pasando porque es natural, y otra cosa es que estés absolutamente todo el día dándole vueltas. Y ojo, ojo, porque ya me anticipé una posible pregunta porque siempre me la hacen. ¿Y qué pasa con las personas que tienen problemas graves? Tiene sentido que estén preocupándose y que a lo largo del día estén pensando en eso. Por ejemplo, una persona que, no sé, tiene un familiar enfermo, ¿no? Alguna enfermedad, pues que implique el deterioro de la persona, alguna enfermedad mortal. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Está mal que se preocupe? Evidentemente no está mal. Tiene sentido y la preocupación, que está teniendo a lo largo del día es coherente con el evento desencadenante. Obviamente no es lo mismo que yo esté todo el día pensando en el dinero que no se me ha acabado, pero yo creo que se me va a acabar, que yo estoy pensando todo el día en que igual y no llego con el gas a fin de mes, pero todavía tengo gas. Hoy día sí tengo gas, mañana seguramente también y pasado también, pero yo ya me anticipé a que seguro no llego a fin de mes, a que me preocupe por un familiar que tiene cáncer. ¿Ya? O sea, hay una diferencia abismal entre los tipos de preocupación. Los desencadenantes van a determinar si es coherente o no es coherente el nivel de preocupación que yo tengo. ¿Ok? Entonces, esto es útil para la evaluación funcional y la entrevista clínica. Bien, ahora todo esto es visto desde un punto de vista conductual. Ojo, eso es importante. Acá toda evaluación que hagamos debe ser objetiva. Acá el subjetivismo no tiene lugar, porque lo que yo piense de la persona no importa. Es totalmente irrelevante, no es lo que realmente logramos encontrar de manera objetiva en la entrevista. Bien, bueno, como les decía, la activación fisiológica no es propia del TAG, porque ahí vienen personas cuando superviso casos y me dicen, Sandra, pero es que esta persona sí se activa fisiológicamente. Claro, tiene TAG, pero también tiene otras cosas. O sea, hay una red de asociaciones,
en donde la persona ha aprendido a responder con activación fisiológica, pero no es producto del TAG, ojo, producto de otras cuestiones que están alrededor del TAG. Recuerden que no hay diagnósticos puros. Ya, la comorbilidad es la norma. Nunca te viene una persona solamente con depresión, solamente con TAG. Eso no existe. O sea, los seres humanos somos demasiado complejos para solamente caber en un patrón específico de conductas que define un manual diagnóstico porque no somos robots. Bien, la comorbilidad es la norma. ¿Ok? No hay diagnósticos puros, no existe eso. Entonces, seguramente que cuando hacen la evaluación van a encontrar qué otros perfiles podemos encontrar en esta persona que podrían explicar mejor una activación fisiológica. Hay un deterioro significativo en la calidad de vida. En algún momento me ha tocado explorar, hacer entrevistas en donde la persona me menciona ciertas cuestiones, preocupaciones que tiene en el día a día y me dice, pero es que yo no debería preocuparme tanto. Y cuando exploro, en realidad no hay un deterioro de la calidad de vida. La persona está conectada con lo que es valioso para su vida, funciona en su día a día, en las distintas áreas de su vida. Eh, Sin embargo, efectivamente, tiene muchas cosas, o sea, muchas cosas de qué preocuparse, ¿no? Tiene padres que están enfermos, tiene problemas económicos, no tiene cómo pagar el departamento, encima vive en una zona peligrosa. Bueno, tiene sentido que se preocupe. Para mí sería completamente ilógico que no se preocupe. Más bien me resonaría que me digan, nada, me da igual todo esto, no tiene sentido. Pero cuando nosotros vemos pues que la persona empieza a desconectarse de las áreas valiosas, y ya hay un deterioro en cuanto a sus relaciones interpersonales, en cuanto a los aspectos pues más profesionales, académicos, ocupacionales de esta persona, ya podríamos pensar que efectivamente esta ansiedad generalizada o estas preocupaciones, todavía no hablamos de TAG, estas preocupaciones están convirtiéndose en un problema. Bien, ahora fíjense acá, el cuarto punto me parece elemental. Es el problema. La palabra trastorno tampoco me gusta mucho, pero bueno, así es como está en la literatura. Es el trastorno frecuente, más frecuente con mal diagnóstico por parte de los clínicos. Y esto, leer este dato, que no me lo he inventado yo, ojo, por ahí está la bibliografía al último, leer este dato nos pone en la posición de ser tremendamente responsables con lo que conocemos respecto de los cuadros que trabajamos. Yo siempre recomiendo lo siguiente. Si tú vas a trabajar como psicoterapeuta, no puedes ser todista. No podemos abarcar todo, porque es imposible que yo pueda aprender y profundizar y ser una experta de absolutamente todos los diagnósticos del DCM, de los más de 500 diagnósticos que propone el DCM, eso es imposible, ¿ya? Em, entonces, lamentablemente en el sistema eso no está muy bien definido. Cuando tú trabajas como terapeuta, lo ideal es que te puedas especializar en un espectro, ¿ok? En una población determinada. Y ahora los analistas de conducta esto me escuchan y me dicen, no, está mal porque somos analistas de conducta, nosotros no trabajamos con diagnósticos, trabajamos con conductas. Coincido. Yo también trabajo con el análisis de conducta, pero también creo elementalmente que es importante poder enfocarnos en una determinada población, porque las características de una población con ansiedad no es la misma, no son las mismas características de una persona de pronto con problemas psicóticos, de pronto con problemas de personalidad o de pronto pues dentro del espectro autista. Son características que van a cambiar mucho la forma en que se comporta una persona con determinado perfil. Bien, en este caso, yo me dedico de lleno a trabajar con problemas de ansiedad. No trabajo con otros cuadros, bueno, salvo trastornos relacionados como la depresión y por ahí algunas otras cuestiones. Eh, pero imaginemos, ¿no? Me llega alguien a consulta que tiene, no lo sé, un trastorno límite de la personalidad. Yo no trabajo con TLP, no soy especialista en el tema, bueno, conozco muy por cultura general del psicólogo y el terapeuta, muy globalmente, muy generalmente las teorías que se trabajan para abordarlo, pero no lo sé abordar. Entonces, claro, seguramente si yo me metiera a trabajar con eso, pasaría esto, ¿no? Haría un pésimo diagnóstico y por lo tanto una pésima intervención, porque no sé manejarlo. Pero
Si viene una persona con un perfil ansioso, lo más probable es que sepa determinar cuál es el perfil ansioso que tiene esta persona y pueda determinar los objetivos que tengo que trabajar con esta persona, porque me he especializado en el tema. Entonces, esto es lo que siempre le digo a los chicos cuando hago una supervisión de casos, porque a veces vienen muy confundidos con casos de todo tipo, y lo sé porque en los inicios de mi carrera también me tocaba trabajar con todo tipo de casos y es complejo, y ellos están aturdidos porque tienen que leer teoría tras teoría tras teoría para poder entender, porque si no, repito, pasa esto de acá, ¿no? Hacemos un mal diagnóstico. Entonces, sugerencia, ya para cerrar este paréntesis muy amplio, especialícense en un determinado espectro, sea porque les parece interesante, porque hay alguna razón específica que los haga querer especializarse en esa población, porque tienen cercanía con esa población, porque es el cuadro que más acude a su consulta clínica, por las razones que ustedes consideren valiosas. Bien, entonces es triste, les diría yo, y ahí introduzco un poco de sentimentalismo quizás, ver que muchas personas han sido tan mal diagnosticadas, y eso se los podría asegurar. Y esto es algo en conversaciones con otros colegas en donde también coincidimos en lo mismo, ¿no? Llegan a personas que te dicen, yo soy autista, y ya se metieron en el papel de autista, ¿no? No te miran a los ojos, están así, ¿no? Con el movimiento estereotipado, porque fue a un centro X y le dijeron, le aplicaron 3 pruebas psicométricas y salió que era autista, ¿no? Entonces, claro, es autista, ¿no? Y ahora, como las personas lamentablemente funcionamos muchas veces bajo reglas, tengo la etiqueta de autista y el autista se comporta de manera A, B, C, D. Entonces, bueno, se comporta como autista, ¿no? Pero cuando haces la entrevista te das cuenta que no tiene absolutamente nada de autista y que el especialista que lo atendió le faltó asistir a algunas clases, ¿no? Para poder determinar que realmente era. Entonces, claro, me ha tocado decirle a muchas personas quitarle el autismo, entre comillas, ¿no? Quitarle la palabra autismo, ¿no? Quitarle el autismo, quitarle el trastorno de personalidad, quitarle los delirios, y decirle, mira, esto es lo que le pasa. Este es tu análisis funcional y las conductas que tienes, esto es lo que mantiene tu problema y esto es lo que tenemos que trabajar. Porque hubo un pésimo diagnóstico anterior. Y a veces me parece increíble tantos errores con un cuadro que es tan frecuente. Quizás lo podría entender de cuadros que no son tan frecuentes, pero de cuadros que aparecen en la consulta constantemente, en donde nos vemos en la responsabilidad de profundizar en ellos o de simplemente no atenderlos y derivarlos con alguien que sí sepa del tema o supervisarme quizás, sí me parece ya una cuestión más de responsabilidad. Bien, entonces he querido ahondar en este punto porque lo veo mucho y lo sigo viendo y probablemente lo seguiré viendo en la medida en que no tengamos como más clara esta parte. Bien, ¿y cómo es que yo voy a aprender a diagnosticar bien? Entendiendo las bases que conforman la ansiedad clínica, entendiendo qué conforma un cuadro ansioso y qué lo diferencia de un cuadro no ansioso, para dos cosas: no normalizar la ansiedad ni sobrediagnosticarla, ningún extremo. Bien. Em, Acá hay algunas claves para hacer un diagnóstico. Lo primero, el mismo nombre lo dice, generalizado. Esta va a ser una persona que se va a preocupar por todo y por nada a la vez. Cuestiones chiquititos, ¿no? Cosas que la persona viene y te dice, pucha, mis amigos me dicen que me preocupo por cosas que no tienen sentido, por cosas tontas. Ok, eso es un punto elemental. Se preocupa por asuntos menores. Ok, check. Ya hay algo ahí que ya me está haciendo ruido. Se preocupa por situaciones que no están pasando ahorita, que puede que pasen en un futuro muy lejano, ¿no? De acá a que tenga 60 años, yo creo que lo que podría pasar es ta, ¿no? Y que son muy poco probables, están muy lejanas. Recuerdo en alguna consulta una persona varón de 40 años más o menos, venía a la consulta, tenía una hijita de 2 años, chiquitita, y él ya estaba preocupado por lo que le iba a pasar en la secundaria. Estaba preocupadísimo de que le iban a hacer bullying en la secundaria. 2 años la niña, 2 años. Y él estaba estresado, como no tienen idea por eso. O sea, situaciones futuras, lejanas, poco probables, porque no sabemos si eso iba a pasar con la niña.
¿no? Orientación excesiva al futuro. ¿Cómo lo identificamos? La persona que en consulta te dice, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa que realmente llega a la secundaria y le hacen bullying? ¿Y si yo no puedo defenderla? ¿Y si ya me morí para esa época? ¿No? Él recuerdo que ahondaba mucho en decir, es que ya tengo 40 años, estoy casi a la mitad de la vida. Y yo decía, wow, adivinó que va a morir a los 80 años o cómo hizo. Bien, excesivamente minuciosos en los detalles. Las personas que llegan a la consulta y te comentan exactamente cómo estaba vestida ese día en el que pasó eso, lo que estaba pensando, cómo se agarró el cabello mientras le pasaba eso, cómo caminaba, cómo el viento venía a la velocidad de 30 kilómetros por hora. Te cuentan detalle a detalle. Tú estás viviendo una película, parece que tú mismo lo viviste. Ya. Esas cosas primero no sirven para la intervención. Esas son todas las cosas que le tienes que quitar al cliente. Y segundo, ya te indica que hay un problema ansioso. Y ojo, no a todas las personas les gusta cuando tú les dices, esto es precisamente lo que no tiene que pasar. Obviamente lo decimos de una manera muy asertiva, ¿no? Pero cuando tú le quitas esto, algunas personas o no regresan y otras se desesperan, ¿no? Porque esto tiene una función. Ojo, que ya lo vamos a ver en la intervención. Tiene un objetivo y mantiene la ansiedad. Bien, entonces es importante. Ahora, fíjense acá, ¿no? Las personas suelen esperar más de 25 años antes de buscar tratamiento. Es un dato clínico que lo sacó Rapé en el 91. ¿Se mantendrá? Probablemente. Probablemente porque hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento y con las redes sociales se genera una cuestión de sobreexceso de información que ahora hace que los diagnósticos abunden y que se creen otros diagnósticos, ¿no? Ya todos conocen la famosa identificación como Terians, ¿no? De dónde salió este pseudo, no, bueno, no es un diagnóstico empezando por ahí, no es un trastorno, pero sí es un término nuevo, ¿no? Y seguramente lo vamos a empezar a abordar como un problema psicológico, ¿no? Entonces, claro, el sobreexceso de información tampoco es bueno, ojo con eso. El inicio suele ser en la infancia, como les decía, ¿no? Nunca sucede 6 meses antes que lleguen a la consulta, esto es toda la vida, esto es de toda la vida. Padres ansiosos con mucha probabilidad, hijos ansiosos. Ahora, acá también hay otras cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que son más biológicas. No hay un gen de la ansiedad, pero sí las personas pueden nacer con la tendencia a ser más vulnerables a la ansiedad, ¿ok? Que no es lo mismo que decir que una persona heredó la ansiedad de su padre o de su madre. Eso no existe. No existe, ojo, en la investigación no existe eso. Pero sí puede ser que las personas a nivel de temperamento eh, venimos al mundo con esta predisposición a ser mucho más sensibles a la ansiedad. Esto es una cuestión de temperamento. El temperamento sí lo heredamos de nuestros padres. No heredamos la ansiedad. Ojo, cuidado con eso. Eso lo menciona Veloch en su libro de Manual de Psicopatología, en la parte de trastornos de ansiedad. Muy interesante toda esta cuestión de las teorías en donde se puede de alguna manera entender cómo se desarrollan los problemas de ansiedad a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel sociocultural. Bien, más común en mujeres que en hombres. Acá viene otra cuestión de los roles de género. Esto es específicamente cultural, ¿no? Las mujeres, eh, o lo pongo así, ¿no? Los hombres tienen este rol socioculturalmente de ser resolutivos, ¿no? ¿Han escuchado esa frase, hombre resuelve? El hombre ansioso, entre comillas, no entra dentro de ese esquema de personalidad que la sociedad le impone, ¿no? El hombre como la persona que resuelve, la persona segura, el que da seguridad en su hogar, el que da seguridad a la novia, el que da seguridad a los hijos. Entonces el hombre ansioso no cabe dentro de ese patrón, ¿no? Y a la fuerza tiene que aprender a desarrollar ciertas características para estar dentro del estereotipo. Las mujeres, por estereotipo, seríamos pues quienes nos dedicamos a cuestiones que están dentro del hogar, que tienen que ver con cuestiones más caseras, que tienen que ver con la expresión de nuestras emociones, que las mujeres expresemos nuestras emociones está bien, ¿no? Está bien, entre comillas lo pongo. Acá hay toda una cuestión evidentemente bastante machista, bastante arcaica, pero específicamente que tiene que ver con roles de género a nivel social, ¿no? Y hablo acá de Latinoamérica, ojo, de otras culturas no estoy hablando acá específicamente de Latinoamérica. Eh,
Bueno, acá hay un poco de la evidencia, de la investigación que se menciona sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Fíjense acá, ¿no? Esto es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Una persona utiliza la preocupación antes de exponerse a un estímulo temido, o sea, digamos, en los ejercicios de exposición, yo le digo, ok, no sé, Juan, vamos a hacer lo siguiente, vamos a exponernos en la imaginación a que efectivamente tu hija llega a la secundaria y le hacen bullying. Y quiero que lo imagines y quiero que lo desarrolles en tu mente como si realmente estuviera pasando. ¿Qué va a hacer cuando él se imagine eso? Lo más probable es que va a activarse fisiológicamente. Y es interesante cómo las personas, para evitar llegar a eso, van a utilizar sus pensamientos. No, pero va a pasar esto, pero va a pasar lo otro, pero va a pasar aquí. No, 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 no te preocupes verbalmente, preocúpate en tu imaginación, imagínalo. ¿No? Y la persona sigue aplicando los pensamientos. Esa es una estrategia evitativa que la mencionaba Borkovec, ¿no? Y es curioso cómo la preocupación logra que la persona se active mucho menos, incluso que utilizando relajación. O sea, fíjense lo poderoso que es, ¿no? Esto es interesante. Eh, las personas con TAG quedan atorados en ciclos de preocupación, evidentemente, lo conocemos como la rumia, ¿no? Este proceso de pensamientos perseverantes, repetitivos, ineficientes, no sirven para nada, pero las personas se quedan como enganchados en esos ciclos. Bueno, esto de Borkovec ya lo mencioné. El TAG también está asociado, hay una teoría de la autorregulación emocional, ¿no? Que menciona que la persona le cuesta mucho poder procesar sus emociones, ¿no? Y esto es interesante dentro de las teorías más actuales, una teoría del 2007, ¿no? Es interesante. Hoy ya no vamos a tocar mucho eso, aunque sí está muy relacionado. La asociación entre la preocupación y el TAG con la percepción de no poder controlar las reacciones emocionales. Personas, y ojo, este es mucho más actual todavía, lo menciona Rapé en el 2010, las personas que llegan a pensar que les va a ser imposible poder controlar su ansiedad. Y eso lo he escuchado muchas veces en consulta, ¿no? Cuando me dicen es que yo pienso y pienso y pienso y pienso y pienso porque creo que si realmente me toca enfrentarme a la situación, yo no voy a poder controlar mi ansiedad y me voy a volver loco, o me voy a morir, o me va a dar un paro, qué sé yo. No, están convencidos que no tienen ningún control sobre la ansiedad y eso es falso. Eso es falso, ¿no? La ansiedad la contenemos nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera. Es imposible que no tengamos ningún control sobre ella. Solamente que no sabemos cómo, obviamente, ¿no? El TAG está asociado con el temor por la ansiedad. Ahí entra otra variable, otra variable transdiagnóstica, que es la sensibilidad a la ansiedad. La preocupación por la preocupación, esto es un proceso metacognitivo, ¿no? Yo me preocupo por el hecho de preocuparme en exceso, ¿no? Y la evitación experiencial, que es este proceso por el cual las personas buscan, a como de lugar, no sentir, no pensar, no tener ninguna sensación incómoda o desagradable. Bien, acá hay algunas otras cuestiones. Estas son, de alguna manera, las principales, las que me parecen más importantes. Es investigación muy actual. Acá hay una de Wells. Fíjense acá, ¿no? Un estudio piloto encontró que la metacognición produjo mejores resultados que la relajación. La metacognición, como les decía, no se los mencioné, ¿no? Ya. La metacognición es esto de cómo pienso acerca de mis pensamientos. ¿Ok? Por ejemplo, yo pienso que preocuparme en exceso efectivamente me ayuda a enfrentarme a situaciones difíciles. O yo pienso que me preocupo en exceso y no lo puedo controlar. Bien, entonces Wells desarrolla una terapia metacognitiva para la ansiedad y para la depresión, que de hecho tiene un libro, y esta terapia que utiliza el mindfulness desapegado es algo que se conoce como movimiento atencional de este proceso rumiativo hacia el momento presente, ha logrado excelentes resultados, no solamente en Taja, ha logrado excelentes resultados, por ejemplo, en problemas de pánico en donde incluso algunas veces ya no se necesita utilizar exposición interoceptiva. Bien, pero esa es la clase de TAG. Entonces, si tienen chance, si no han leído sobre la terapia metacognitiva, les sugiero que puedan ahí leer un poquito más sobre el tema porque es bien, bien, bien interesante el impacto que tiene, especialmente si trabajas con rumia, que si hay rumia en la persona, la tienes que trabajar. Bien, ahora,
Acá hay algunos modelos explicativos de la ansiedad, ¿no? Barlow es uno de los mayores exponentes y mejores exponentes de ciertos cuadros clínicos como la ansiedad desde procesos más transdiagnósticos. De hecho, tiene un protocolo unificado transdiagnóstico para los problemas emocionales, que también les sugiero que lo lean. Hay mucha literatura sobre el tema, sí, y esto se los pongo así, porque yo cuando, a ver, estudiaba mucho, me metía a muchos cursos, ¿no? Y me decían, lee esto, lee aquí, lee allí. Y yo me desesperaba y decía, wow, me va a tomar una vida leer todo. No, elige con qué población quieres trabajar y en esa población especialízate y lee mucho, evidentemente, ¿no? Bien, el modelo de la aprehensión ansiosa de Barlow en el 88 y sigue estando vigente sus teorías, ojo. Existe una situación estimular, un estímulo que va a evocar una respuesta de ansiedad que él mencionaba que estaba almacenada en la memoria a largo plazo. O sea, yo recuerdo que ante esta situación reacciono con ansiedad, ¿no? Y ahí es donde se activa algo que conocemos como el afecto negativo. Eso también lo menciona Veloch en su libro de Manual de Psicopatología, el afecto negativo, el afecto positivo, que en la ansiedad está muy presente el afecto negativo y en menor medida el afecto positivo. Bien, eh, sensación de falta de predicción, o sea, yo creo que no puedo controlar los eventos futuros si suceden, la falta de control, evidentemente, incapacidad y activación del estado fisiológico. Eso es el afecto negativo. Bien, entonces, cuando hay un estímulo que en el pasado me hizo responder con ansiedad y me vuelvo a enfrentar a estímulos similares, ¿no? Por proceso de generalización, lo más probable es que se active este afecto negativo, ¿no? Porque yo recuerdo que en el pasado reaccioné con ansiedad. Y esto que va a hacer que mis procesos cognitivos estén muy enfocados en eso, que toda mi atención salga de lo que sea que yo esté haciendo y se vaya hacia esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Hay una mayor activación del sistema nervioso central, va a haber una cuestión de hipervigilancia, voy a estar muy atento a absolutamente todo lo que suceda con mi ansiedad, ¿no? ¿Y qué hace eso? Que se incremente la percepción de amenaza. Yo creo que realmente lo que me está pasando es muy amenazante, ¿no? Y no solamente es amenazante, sino que yo no me voy a poder enfrentar a eso. Bien, esto qué es lo que genera que lógicamente si yo estoy tan enfocada en mi ansiedad, yo no me voy a poder concentrar en ninguna otra cosa porque yo percibo que hay una amenaza. Y si hay una amenaza presente por supervivencia de la especie, sería completamente ilógico que en ese momento tú te enfoques en trabajar, pues, ¿no? Si estás ante un león hambriento, sería imposible que en ese momento te pongas a pensar en el trabajo, no tiene sentido. Y el organismo lo interpreta como tal, amenaza, león que me va a devorar, listo, yo no me puedo concentrar en ninguna otra cosa que no sea enfrentar o ver cómo enfrento la amenaza y encima yo creo que no me puedo enfrentar a eso. ¿Esto qué hace? Que yo empiece a evitar cualquier situación que pueda desencadenar ese efecto negativo. Yo a partir de este momento voy a empezar a evitar todo aquello que yo sé que en el pasado desencadenó esta ansiedad. Entonces dejo de ir a lugares, dejo de, no sé, pues de conversar de ciertos temas, le pido a las personas de mi entorno que por favor no me toquen estos temas o que si yo hago una pregunta no me dejen nunca con la duda porque eso me puede despertar mucha ansiedad. Entonces, tú tienes que darme respuestas claras porque tienes que tener en cuenta que yo soy ansiosa, ansioso. Así te llegan las personas a consulta con este esquema evitativo. ¿Ok? Entonces es importante entender. Esta es una de las tantas teorías, ojo, no es la única. Tenemos el modelo de levitación cognitiva de Borkovec en el 94. Es interesante, ¿no? Lo que mencionaba al inicio, la preocupación funciona como una estrategia. Yo siempre le digo a las personas en consulta, la sobrepreocupación o la preocupación en exceso no es algo que te pasa. Ojo, no es algo que te pasa, es algo que tú haces. Porque algo que me pasa es, me dio gripe, ¿no? La gripe pues entra como un virus que se introduce en mi organismo y ante el que yo soy lamentablemente un agente pasivo, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? Yo no vi el virus de la gripe para detenerlo y decir, no, no entres a mi cuerpo. Me toca pasar por todo el proceso de gripe, probablemente pues lidiar con él con algunos antigripales, qué sé yo, que no van a eliminar el virus de la gripe, simplemente me van a ayudar a transitarlo. Pero soy un agente pasivo ante ciertas cuestiones que son más fisiológicas.
Pero ante procesos psicológicos somos agentes muy activos. O sea, los temas psicológicos, la mayoría, no todos, ojo, hablo específicamente de la ansiedad. En este caso, pues son cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta, ¿no? Y claro, lo hacemos con la intención de lidiar con lo problemático que está haciendo y no me doy cuenta que me estoy generando otro problema. Entonces, la preocupación termina siendo una estrategia de afrontamiento de las personas para evitar esto que les decía, ¿no? Esto de la imaginación y activarnos fisiológicamente, ¿no? Entonces, la preocupación termina funcionando como una motivación, ¿no? Termina funcionando como una motivación. Esta evitación, paradójicamente, la evitación termina generando 3 veces más eso que tú quieres evitar. ¿No? Tú dices, a ver, ya, terminé con mi relación de pareja, no quiero pensar en mi ex, no voy a pensar en mi ex, no voy a pensar en mi ex, piensas todo el día en tu ex, en qué está haciendo, en cómo se viste, con quién sale, qué estará, porque así es la evitación, ¿no? Mientras más intentas evitar, peor es, ¿no? A diferencia de cuando tú aprendes a convivir con ciertas cuestiones que ya están presentes y no las puedes evitar. Bien, eso ya lo veremos en la parte de intervención, porque evidentemente no es tan sencillo como mencionarlo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando evitamos? Paradójicamente, se activan más imágenes sobre esos eventos aversivos que queremos evitar. Lo imaginamos más vívido, con más características o detalles, y termino entrando en un bucle del que nunca salgo. Quiero evitar y me preocupo con pensamientos, pero resulta que en realidad lo imagino más, entonces lo vuelvo a evitar con pensamientos, y mientras más lo evito con pensamientos, más imágenes aparecen y ya la persona no da más con su vida. Bien, no hay respuestas motoras porque no estamos hablando de una amenaza real, ¿no? El que tu hija, yo pienso que a mi hija le van a hacer bullying en la secundaria no es algo que es una amenaza real para mi vida, no es una persona apuntándome con una pistola en la cabeza, ojo. Bien, ¿qué más? Entonces, esta evitación cognitiva diríamos que es como una cadena de pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten. Y curiosamente, porque la gente me dice, pero ¿por qué si me molesta tanto, yo sigo sobrepensando y no dejo de sobrepensar, pero si me está causando tanta incomodidad? Claro, porque se refuerza de manera negativa, hay un reforzamiento, perdón, negativo. Me quita algo que en el momento me está fastidiando, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que logra la sobrepreocupación? Tú te preocupas en exceso y piensas en todos los posibles escenarios que podrían suceder y en cómo enfrentarte a esos escenarios y de los 50 escenarios que te imaginaste, por lo menos uno le va a atinar, pues. Evidentemente uno le va a atinar. Si te pasas 3 horas enteras sobrepensando, anticipándote, uno le va a atinar, definitivamente. ¿A qué costo? Al costo de una ansiedad generalizada. Y evidentemente, de tanto que piensas y todo el tiempo le estás atinando, como no se cumple ninguna de las amenazas, ¿no? Porque tú dices, a ver, si a mi hija le pasara esto, entonces yo voy a hacer A, B, C, D, E, todo el abecedario, y si ahorita mi hija empieza a hacer esto, entonces yo voy a hacer A, B, C, D, E. Y claro, cuando pasa, de alguna manera yo estuve anticipado y preparado y no se cumplió la amenaza y digo, ah, ya ves, fue por preocuparme, fue por anticiparlo. Y claro, la persona nunca aprende a enfrentar las cosas en el momento en el que sucede. Nunca aprende a enfrentar la incertidumbre, básicamente. Yo creo que la estrategia que tengo que utilizar es la de vivir preocupándome 24/7 y anticipando siempre y controlándolo todo para poder vivir una vida tranquila, entre comillas. Y nunca me enfrento a la incertidumbre, nunca me enfrento al no saber, ¿no? Y como todo el tiempo me ha funcionado porque nunca se cumplieron las amenazas que yo creía, voy tranquilo, al costo de un TAG, repito, ¿no? Entonces ahí aparecen las creencias positivas sobre la preocupación. Oye, pero preocuparme sí me funciona, ¿no? Yo de tanto que me preocupaba, pude anticipar que mi pareja estaba a punto de engañarme y lo detuve, lo logré detener, ¿no? Y ahora tienes una relación de pareja caótica, ¿no? Porque claro, evidentemente no sé qué detuviste, ¿no? Pero son cosas que te dicen las personas en la consulta. Yo de tanto que me preocupé, logré encontrar los mensajes en su celular y ahora seguimos juntos. Claro, ¿a qué costo? No, no sé a qué costo, pero bueno. No, entonces, preocuparme sí me ha funcionado en la vida. Y las personas, te juro, si todavía no hacen práctica clínica, te lo van a decir, ¿no? Algunas porque han llegado a este punto de pensar que realmente es de utilidad. Bien, preocupación patológica, personas que perciben el mundo de forma distorsionada,
Esto lo decía Aaron Beck en su modelo en la tríada cognitiva que hizo para la ansiedad, ¿no? Él decía que las personas ven el mundo como amenazante, como tremendamente amenazante, más están convencidos de que son incapaces de afrontarlo. Bien, ahora, claro, las personas algunas veces me dicen, Sandra, pero vivimos en un mundo inseguro, vivimos en una ciudad insegura. Sí, evidentemente sí, pero acá estamos. Lamentablemente el contexto va a dar lugar a reacciones emocionales complejas. Nosotros vamos a responder con emociones muy desagradables a lo que el contexto nos está dando, ¿no? ¿Qué nos da nuestra sociedad en este momento? Desequilibrio, inseguridad. No necesariamente una preocupación patológica o un TAG, pero sí mucho desequilibrio, sí mucha inestabilidad, definitivamente. ¿Qué nos dio el COVID? Preocupación, niveles de preocupación muy elevados que de alguna manera podían desencadenar en otros procesos más clínicos, pero que no necesariamente todos íbamos a desarrollar un TAG. Ojo con eso. Muy bien. Luego tenemos este libro, léanlo por favor. Si quieren dedicarse a la ansiedad, lean este libro. Adrian Wells, Modelo Metacognitivo de la Preocupación y TAG. La preocupación patológica aparece porque yo creo que preocuparme me ayuda, ¿no? Y cuando yo empiezo a creer y convencerme de que preocuparme realmente me ha servido en la vida, me preocupo y me preocupo y me preocupo y me preocupo y llega un punto en que ya no puedo detener la preocupación. Ya digo, wow, ya no aguanto, ya me estoy preocupando todo el día, me duele la cabeza, no puedo concentrarme en otras cosas. Y ahí aparecen las metacogniciones negativas que dicen, preocuparme es incontrolable, es peligroso. ¿No? Entonces fíjense la paradoja de que tiene todo esto, pero así se desarrollan. Hay aprendizajes que vienen por las figuras parentales, ¿no? El niño aprendió a ver cómo su padre se preocupaba en exceso y luego después de estar un día entero preocupándose sin hacer absolutamente otra cosa que preocuparse y dejando al niño de lado, dejándolo descuidado, escuchaba al papá que le decía, ya ves, me salió bien. ¿Ya ves, hijo? Lamentablemente uno tiene que preocuparse de esta manera porque si no, no puede solucionar nada. Entonces el niño creció con esos modelos parentales. ¿Eh? Entonces, esto es interesante. Ojo que estoy como tratando de resumir los modelos porque son bastantes y porque hay mucha información, pero bueno, esto tomaría mucho tiempo seguramente. Modelo de la preocupación perseverativa, acá hay una de Davy en el 2006, bastante actual, ¿no? Eh, Él decía que las personas que vienen con esta tendencia a preocuparse también tienen una muy baja confianza en sus propias estrategias. O sea, la persona no solamente cree que le va a pasar de todo, sino que al pasarle de todo es incapaz de enfrentarse a eso. Eso ya lo mencionaban otros autores anteriormente. Esta perseverancia cognitiva se caracteriza por no tener confianza en sus propias estrategias y creer que preocuparse, perdón, les va a ayudar a enfrentarse, porque como no tienen estrategias para enfrentar los problemas, me tengo que preocupar para evitar que sucedan los problemas, ¿no? Son personas que van a evitar a toda costa los problemas, ¿no? Personas que te dicen, no, a mí no me gustan los problemas, yo prefiero evitarlo. Listo, ansioso a la vista. Muy probablemente ansioso a la vista. Acá nuevamente, ¿no? Y todo esto ya se deriva, si se dan cuenta, las teorías están muy unidas entre todas. Creer que preocuparme me va a ayudar va a ser mi estrategia para solucionar los problemas. Bien, ok, vamos a avanzar un poquito para que no se nos vaya el tiempo. Eh, ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Acá tenemos algunos de ellos. Hay más, seguramente que hay más. Pero ¿qué es lo que me va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial? Conocer las características más relevantes de ese cuadro. ¿Ok? Y cuando hablamos específicamente de hacer un diagnóstico diferencial entre perfiles ansiosos, entonces lo que tendríamos que hacer es conocer el miedo nuclear de cada trastorno ansioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de espectros del miedo. O sea, la característica común de todos los perfiles de ansiedad es el miedo. Bien, sin embargo, el miedo no es el mismo en cada perfil.
hay núcleos diferenciales de ese miedo. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, el principal, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuál es el núcleo del miedo? O sea, ¿cuál es el miedo nuclear de esa persona? No tolerar la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué significa que la persona esté preocupándose por tantas cosas por tantas cosas pequeñitas al mismo tiempo? Y claro, no tiene certeza absoluta de las cosas. Entonces le da tanto temor no tener respuestas certeras de todo, no tolerar la ambigüedad, la incertidumbre, que en esa incapacidad de tolerar ese miedo es donde se conforma un TAG. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad social, un TAS, el miedo nuclear está en la crítica negativa que puede obtener de otras personas. Eh, en el IMAS, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo de qué significa IMAS, o sea, las siglas, pero es un programa multidimensional en formato grupal para personas con ansiedad social que tiene una evidencia elevadísima, o sea, un nivel de evidencia elevadísima porque ha demostrado gran eficacia en población española. Y es bien interesante, hay un formato del terapeuta y otro del paciente. Y en ese manual, y no me acuerdo en qué otro autor lo he leído ahorita mismo, no me acuerdo si fue en Arturo Badós, que menciona que las personas con ansiedad social no solo se preocupan por la crítica negativa, tampoco toleran las críticas positivas. Que alguien venga y les diga, oye, qué bien lo hiciste, es algo que tampoco van a tolerar, que era algo que diferencia a las teorías anteriores que mencionaban que la persona lo que temía era una crítica negativa. No, también temen a las críticas positivas. Ya, pero eso en el curso de ansiedad social. Ya, pero por ahí para que lo tengan en cuenta si es que no tenían ese dato. Bien, entonces acá el miedo nuclear es personas que temen a la crítica en general. No toleran las críticas ni negativas ni positivas. Bien, ¿y por qué es importante conocer esto? Porque TAG y TAS están muy correlacionados. El, no sé, 70% de las personas que vienen con TAG también tienen TAS y viceversa. Y si es esa la situación, lo más idóneo sería que empieces trabajando por el TAS antes que el TAG. ¿Por qué? Porque la ansiedad social es mucho más resistente que la ansiedad generalizada. Si tú trabajas con TAS primero, lo más probable es que ya cuando te toque trabajar el TAG, ya hayas avanzado pues un 50%, 60% y lo residual es lo que vas a trabajar. Ya la persona trabajó con exposición, ya toleró la incertidumbre, ya trabajó con ciertas cuestiones cognitivas, ¿no? Ya lo que queda es trabajar con netamente incertidumbre, específicamente incertidumbre del TAG. Bien, hay un dato curioso. Bien, en cuanto a ansiedad por la salud, eh, la ansiedad por la salud básicamente es una rama del TAG. Es un TAG, pero que se enfoca específicamente a problemas de salud, ¿no? La persona no tolera la incertidumbre de poder desarrollar o de la posibilidad de desarrollar una enfermedad, pero el cuadro se desarrolla exactamente igual. En el TOC sí cambian algunas cosas, ¿no? En este caso, en el TOC también hay mucha intolerancia a la incertidumbre. De hecho, hay autores como Abramowitz, Jonathan Grayson, que hablan de la incertidumbre en el TOC. Pero en este caso la diferencia sería que la persona empieza a desarrollar obsesiones que son ilógicas y aversivas. Y eso lo distancia mucho del TAG. En el TAG las preocupaciones no son ilógicas, son completamente lógicas, son coherentes a su realidad. En el TAG te preocupas por tus hijos, porque tienes a tus hijos allí y te preocupas pues que los puedan lastimar en el colegio, es lógico, obviamente, ¿no? A quién no le dolería que a un hijo lo lastimen en el colegio? Pero en el TOC, una obsesión sería, no sé, yo, papá, no sé, metiéndole un cuchillo por el abdomen a mi hija. Y esa es la obsesión que está todo el tiempo ahí. Es ilógica, pues, ¿no? Es ilógica. Tú amas a tu hijo en la vida, le introducirías un cuchillo por el abdomen. Es ilógico, ¿no? En el TOC, una obsesión sería, pues, yo blasfemando a Jesucristo y yo de pronto soy evangélica. Es ilógico, pues no soy evangélica, profeso mi religión, en la vida voy a hacer eso, pero el TOC aparece de esa manera. ¿Ok? En cuanto a las fobias, el miedo nuclear está en no poder tolerar la ansiedad que me va a causar
tomar contacto con ese estímulo fóbico, ¿no? Por ejemplo, le tengo fobia a las alturas. Y si yo sé que voy a tener que estar en el piso 10 de un edificio, yo ya anticipé que no voy a poder tolerar esa ansiedad, ¿no? Y no solamente no la voy a poder tolerar, sino voy a tener algún impulso en ese momento, de tirarme, por ejemplo. Y no voy a poder controlar ese impulso y por lo tanto me podría morir. Ya, entonces en las fobias va más por ahí el miedo nuclear. En la depresión ya no hablamos de un miedo nuclear, en la depresión ya hablamos de personas que han perdido contacto con cuestiones que son valiosas y se han desconectado conductualmente de esas áreas valiosas de su vida y entran en procesos rumiativos que tienen más que ver con la culpa y con hechos pasados que no lograron realizar, con objetivos que no lograron realizar y ahí entra la rumia, ¿no? ¿Cómo es posible? No pude lograr esto, pero si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, ¿no? Pero está orientado al pasado, ¿no? A cuestiones pasadas. Bien, entonces ahí tenemos algunos de los diagnósticos diferenciales. Pueden haber otras cosas, ¿no? Pero repito, mientras ustedes conozcan las características que rodean al TAG, van a poder hacer un buen diagnóstico diferencial, hacer un buen diagnóstico en general. ¿Ok? Vamos con las variables transdiagnósticas. Sí o sí es elemental que conozcan el modelo. Bueno, lo digo así porque es importante, ¿no? Nosotros como terapeutas y como psicólogos tenemos que estar actualizados con lo que la investigación va demostrando que funciona. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En los papers, ¿no? Que es lo que nos va a permitir acceder a la información más actual, a la investigación más actual, en los libros, por supuesto, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que los libros te va a traer toda una teoría desarrollada por un autor o por una serie de autores en determinado momento y los papers te van a demostrar lo que ciertas investigaciones han estado demostrando en la actualidad. ¿No? Se hizo una investigación de la teoría que proponía tal autor en tal libro y se aplicó a una determinada población, se aplicó a un grupo control y se demostró tanto. ¿No? Entonces, los papers básicamente es la investigación a la que podemos acceder con más facilidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Hay todo un auge en la actualidad del modelo transdiagnóstico que ya lleva muchos años en realidad, no solamente que ahora en Latinoamérica ya se le está dando mucha más importancia o énfasis y porque la investigación está demostrando que funciona y lo transdiagnóstico va más allá del modelo biomédico diagnóstico que nosotros conocíamos, ¿no? Nosotros veníamos con, o al menos no sé, les hablo pues de hace 10, 20 años atrás, nos basábamos en diagnósticos categoriales, diagnósticos nosográficos, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú hacías tu evaluación clínica, identificabas signos, identificabas síntomas, te ibas a tu DCM, a tu CIE-10 por aquellos tiempos y ponías el diagnóstico que correspondía y en base a ese diagnóstico pues se habían desarrollado protocolos de intervención, como por ejemplo los famosos protocolos TCC, que Vicente Cavallo tiene como 3 tomos de protocolos de intervención TCC muy interesantes, ojo, y así como él, muchos otros autores, ¿no? Que desarrollaron manuales de intervención para cada diagnóstico y que fueron validados porque demostraron mucha evidencia y que sirvieron mucho pero diagnóstico por diagnóstico, ¿no? Y claro, la pregunta siempre era, ¿realmente podremos crear tantos protocolos de intervención para, repito, los más de 500 diagnósticos que tienen nuestros manuales? No, pues eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Entonces, ¿qué es una variable transdiagnóstica? Pues digamos, fíjense acá, ¿no? Procesos cognitivos o procesos conductuales que subyacen, están por debajo, ¿no? Sosteniendo el desarrollo de muchos otros problemas psicológicos, ¿no? O sea, tenemos que, por ejemplo, justo el que está acá, ¿no? La evitación cognitiva subyace a muchos problemas psicológicos, ¿no? Tú, no sé, si ahorita mismo retrocedemos y nos ponemos a ver los criterios diagnósticos para la ansiedad generalizada, en ningún criterio dice evitación cognitiva, ninguno.
pero es una característica esencial del TAG, y es una característica esencial del TOC, y es una característica esencial del trastorno límite de la personalidad, y es una característica esencial de los procesos depresivos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repetimos lo mismo en todos los diagnósticos? No, mejor juntamos diagnósticos y hacemos algo más transversal a todos esos cuadros clínicos. Entonces, algunos autores como Barlow, por ejemplo, lo que hicieron fue desarrollar protocolos para esos procesos transdiagnósticos y ya no para cuadros diagnósticos. Eso pues evidentemente dio un avance increíble al trabajo que hacemos en psicoterapia, ¿no? Entonces, unieron las categorías con las dimensiones diagnósticas, ¿no? Para poder trabajar con estas variables. Las similitudes entre características superan a las diferencias y eso es totalmente cierto. Hay más similitudes que diferencias. Las características comunes a distintos trastornos que responden a los mismos tratamientos y se consideran parte de un mismo espectro. Por eso hablo del espectro ansioso. Bien, porque hay muchas cuestiones que son comunes en los distintos cuadros clínicos, ¿no? Tú en el DCM lo encuentras como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobias, pánico, ta, 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 ta. Pero resulta que todos son partes de un mismo espectro. Busca comprender, clasificar, unir estos síntomas, estos diagnósticos en dimensiones que puedan ser similares. La dimensión del espectro ansioso. Bien, es por eso que ahora ya se está hablando de lo que va a ser el DCM-6, ¿no? El DCM-6 que va a ser transdiagnóstico. Qué bueno, ¿no? O sea, es un avance importante, tendríamos que ver qué es lo que nos trae. No creo que sea la solución, sinceramente, porque todavía seguimos bajo la misma cuestión biomédica. Ojo, no estoy en contra o sea, no es que esté en contra de los médicos. A ver, la parte médica es importantísima. He trabajado años con dos psiquiatras excelentes, excelentes psiquiatras, pero nosotros no nos podemos robar el modelo biomédico porque no nos corresponde, ¿no? O sea, no podemos ir por la vida psicólogos identificando signos y síntomas, pues esa no es nuestra chamba, esa es la chamba del médico. ¿Por qué le robamos su chamba? ¿Por qué no podemos crear nuestros propios modelos? Bueno, no quisimos hacerlo en su momento, ¿no? Es por eso que trabajamos bajo TCC muy tradicionales que hacían exactamente lo mismo, que querían reemplazarse pensamientos, ¿no? Porque con eso intentaban resolver los problemas y que resolvían nada. Porque no se pueden reemplazar pensamientos, ¿no? O sea, buscaban quitar síntomas, pensamientos que estaban mal, conductas que estaban mal, emociones que estaban mal, para poder dar lugar a una respuesta mucho más útil. Eso es el modelo biomédico, ¿no? Tú vas al médico y le dices, a ver, doctor, me arde el estómago, ya tengo, no sé, un mes entero con ardor de estómago, tengo náuseas, reflujo, y el doctor te dice, listo, lo que tienes es gastritis, ¿no? Y evidentemente el doctor tiene que reemplazar esos síntomas, tiene que eliminar el reflujo, tiene que eliminar las náuseas, tiene que eliminar el ardor de estómago porque no puedes vivir con eso, obviamente, ¿no? Entonces, al médico sí le funciona, ¿no? Y te manda una serie de tratamientos, una serie de medicinas para que podamos resolver ese problema. Y al tomar ese tratamiento y evidentemente seguir las recomendaciones del médico, ¿el resultado cuál es? La eliminación de la gastritis, no gastritis. Perfecto. Esto funciona. Pero en la psicología no funciona así, pues. En la psicología no es que se te introdujo algo que generó pensamientos negativos, no es que se te introdujo algo que te generó una emoción desagradable y que hay que eliminarla además, eso no funciona así. ¿No? Entonces, nosotros siempre lo digo en las charlas que hago, ¿no? Nos hemos quejado hasta el cansancio del intrusismo en la psicología, pero no hemos querido aceptar que nosotros hemos sido los primeros intrusivos con la medicina, porque nos robamos un modelo que no nos correspondía en absoluto. Nosotros no teníamos que trabajar con signos de nada, con síntomas de nada. Nosotros, nuestra carrera se dedica al estudio de la conducta humana. Y la conducta humana no viene con signos o síntomas. La conducta humana viene con características que es importante evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Pues ya desde la primera generación de terapia de conducta con Skinner, Skinner ya lo mencionaba de manera muy amplia, ¿no? Skinner te decía, hay que hacer un análisis funcional de las conductas que están apareciendo. Bien, pero bueno, ha habido muchas críticas también al modelo por desconocimiento. Bien,
Entonces, esto es lo que implica el enfoque de las variables transdiagnósticas. Acá tenemos algunas, por ejemplo, ¿no? La evitación cognitiva, que está presente en muchos cuadros clínicos, conductas dirigidas a protegernos de experimentar emociones intensas o indeseables, ¿no? Las conductas evitativas no tienen una sola forma, no hay un compendio de evitación, ¿no? Repito, esto difiere mucho del modelo categorial de DCM, ¿no? En el DCM tú vas a ver tristeza que dura 15 días, ¿no? Entonces tú le preguntas, a ver, ¿te vienes sintiendo triste en los últimos 15 días? Sí, doctor, listo. En este caso, no. En este caso nosotros tenemos que hacer una exploración mucho más profunda. Cuando estás experimentando ansiedad, ¿qué es lo que haces para enfrentarte a esa ansiedad? ¿Ok? Cuando tú crees que vas a sentir ansiedad, ¿qué es lo que haces? Buscas enfrentarte a la situación, buscas hacer algo para que no aparezca la ansiedad. De esa manera evalúas la evitación. No le vas a preguntar, oye, ¿tú evitas la ansiedad? Porque la persona no va a saber. Muchas veces las personas no son conscientes que lo hacen. Tú tienes que explorar todas las posibles formas en las que puede aparecer la evitación. Bien, hay un libro de Jonathan Abramowitz donde habla de terapia de exposición para los problemas de ansiedad y te va como orientando sobre de qué maneras puedes preguntar dentro de tu entrevista clínica cuestiones evitativas. Bien, la intolerancia a la incertidumbre, que es la variable central de este modelo que estoy presentando. Fíjense acá, ¿no? Esto lo menciona Dudas. Tendencia general de una persona a considerar inaceptable, ojo, inaceptable, que un evento negativo pueda ocurrir, aunque la probabilidad de su ocurrencia sea baja. Yo no tolero bajo ninguna circunstancia pensar que esto malo vaya a pasar. No puede ser, es imposible, no me puede suceder a mí, no es justo, ¿no? Y las personas se cierran a la simple posibilidad o probabilidad, perdón, de que pudiera suceder. Que a mí no me puede suceder, no, a mí no. Y tolerancia a la incertidumbre. Desregulación emocional también es una variable transdiagnóstica, ¿no? Se creía anteriormente que la desregulación era una característica propia del trastorno límite de la personalidad, y eso no es cierto. Tú puedes tener personas con ansiedad generalizada que se desregulan. Tú puedes tener personas con fobia que se desregulan. Puedes tener personas con depresión que se desregulan. Y no es porque tengan TLP, es porque está presente esta variable. Carencia en la efectividad de estrategias utilizadas en estados de activación emocional, ¿no? Y en los que se dilucida un lento retorno a la calma. Esta definición me parece súper completa de lo que es la desregulación. La persona realmente no tiene las estrategias para poder enfrentarse a las emociones que está experimentando, porque además las emociones que experimenta son muy intensas, o sea, hablando de intensidad, son muy elevadas y demora mucho más en regresar a su estado basal. Bien, entonces, es importante, ojo, no son todas, hay más variables transdiagnósticas, pero he puesto las tres que van a encontrar definitivamente en TAG. Esta no siempre, pero estas dos primeras sí, de todas maneras las van a encontrar. Bien, entonces, ¿cuál es el modelo de intolerancia a la incertidumbre que presento hoy? El objetivo del tratamiento no es que la persona deje de sentir ansiedad. De hecho, ese no debería ser ningún objetivo de tratamiento en ningún tratamiento psicológico. Si tú le ofreces a la persona, ok, con este tratamiento vas a dejar de sentir ansiedad, mal, mal, porque no lo podemos ofrecer. Nosotros no podemos controlar que una persona responda con ansiedad, ni podemos controlar que una persona deje de responder con ansiedad. Simple y sencillamente porque la ansiedad es una emoción. Y si nosotros intentáramos quitarle las emociones a las personas, pues lo convertimos en un psicópata, básicamente. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Bien, voy a hablar bajito porque me está doliendo mucho la garganta desde ayer. Creo que estos cambios de clima que tiene Lima a uno lo desestabilizan, ¿eh? Es un clima muy desregulado, a causa de nosotros, por supuesto, que no cuidamos ahí nuestro medio ambiente. Bueno, ¿cuáles son los módulos que propone?
El primero, como toda TCC, porque recuerden, esta es una terapia cognitivo-conductual, es empezar por una muy buena psicoeducación. Tenemos que enseñarle a la persona lo que implica una terapia cognitivo-conductual y lo que implica aquello que le está pasando. Eso ya lo vamos a ver en la tercera clase, si no me equivoco. Luego viene el módulo de tolerancia a la incertidumbre, en donde vamos a trabajar la ambigüedad, incrementar esa tolerancia a la incertidumbre. Luego en el módulo 3 vamos a ver cuán útil es realmente preocuparnos y que la persona aprenda a discriminar, a identificar cuándo se está preocupando. Tenemos que enseñarle estrategias de resolución de problemas, ¿no? Porque la persona viene convencida de que no es capaz de resolver los problemas, entonces tendríamos que ver si realmente es así o no es así. Y finalmente, y como en todo tratamiento, la prevención de recaídas. Esto es un término un término errado, Juan. Tampoco es propio de la psicología. No hay recaídas porque no hay enfermedades. Las recaídas son en procesos, pues, orgánicos, fisiológicos, ¿no? Recaíste con la gripe, uy, cuidado, recaíste con este proceso, no sé, oncológico, qué sé yo, ¿no? Pero en problemas psicológicos no hablamos de recaídas, hablamos de conductas que podemos volver a emitir, de respuestas que pueden volver a aparecer, que pueden resurgir, como las obsesiones, ¿no? Pero ya había trabajado las obsesiones y volvieron a aparecer. Bueno, claro, puede pasar, ¿no? El tema es que ya tenemos las estrategias para enfrentarnos a eso, ¿no? Entonces, creo que nos toca, eh, muchas cosas las tenemos que reestructurar acá, ojo. Pero bueno, vamos a seguir llamándole prevención de recaídas porque así le llaman los autores. Bien. Eh, Dentro del modelo de tolerancia, de intolerancia a la incertidumbre, los autores proponen que este es un tratamiento más cognitivo, pero no deja de ser un tratamiento cognitivo-conductual. ¿Y por qué? Porque la parte cognitiva tiene un papel elemental en el tratamiento. ¿Ok? La persona mantiene estos niveles elevados de intolerancia a la incertidumbre, pues precisamente porque está convencido de que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar en la vida. Bien. Entonces, estas creencias que también las tenemos que trabajar van a dirigir la forma en que la persona procesa su mundo en general. Su mundo lo procesa en términos de una regla muy clara. Es horrible, insoportable tener incertidumbre. Y mientras la persona mantenga esa regla verbal, evidentemente no va a avanzar en el tratamiento, ¿no? Es por eso que la parte cognitiva toma gran relevancia. En cuanto a los tratamientos cognitivo-conductuales más tradicionales, ¿no? Los que le decía Aaron Beck, Albert Ellis, las técnicas estaban centradas en la relajación muscular. Si leen el protocolo TCC de Aaron Beck, él tiene un libro de terapia de ansiedad, terapia cognitiva para la ansiedad, que tiene más de 900 páginas, que es interesante, ojo. En su intervención añade la relajación muscular, ¿no? Especialmente la relajación progresiva de Jacobson y algunas estrategias de respiración. Eh, y luego, dentro de las estrategias cognitivas, se trabaja full reestructuración. Tanto Aaron Beck, evidentemente, porque es un modelo cognitivo, como Albert Ellis en la TREC. Yo fui formada inicialmente, yo me formé como terapeuta racional emotivo, ¿no? Desde la TREC de Aaron Beck. Y claro, el trabajo era full reestructuración cognitiva. Acá no hacemos reestructuración, no es parte del protocolo de intervención. Y es una terapia cognitivo-conductual, repito. Y es más cognitivo que conductual, curiosamente. Pero ¿qué es lo que hacemos acá? Reevaluamos en términos de probabilidad. O sea, vamos a tener que hacer un tratamiento muy probabilístico a ver si es que realmente ocurre, la persona teme que va a ocurrir. ¿Y por qué trabajamos con probabilidades? Porque siempre hay una mínima probabilidad de que sí ocurre lo que la persona piensa o teme. Y eso es asumir los riesgos naturales de la vida que la persona no está dispuesta a asumir. Como no está dispuesto a asumir esos pequeños riesgos de la vida, ¿qué pasa? Desarrolla un cuadro clínico patológico que le destruye la vida. Paradójico, ¿no? Yo no quiero asumir los riesgos de la vida, entonces voy a controlarlo todo y eso que hace me destruye la vida, ¿no? Pero a veces las personas no lo ven desde esa perspectiva y te dicen, no, es que yo no estoy dispuesta a asumir de que
si yo hago esto y mi pareja me pueda dejar, o mi hijo le pueda pasar algo, o mi esposo le pueda pasar algo, claro, estamos hablando de los riesgos naturales de la vida que evidentemente ninguna persona quiere experimentar, ¿no? Pero que no dejan de ser los riesgos naturales de la vida. Y que curiosamente la mayor parte de las personas en el mundo toleramos, ¿no? Entonces, esto es importante. Hablamos y trabajamos mucho en términos de probabilidad, posibilidad. Posibilidad, todo, absolutamente todo en la vida es posible. Las probabilidades van a variar dependiendo del acontecimiento. Y vamos a evaluar las consecuencias en caso ocurriera. Efectivamente, tu pareja te engaña después de 10 años y tú te enteras. Bien, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta situación? Bien, entonces, ¿por qué no hacemos reestructuración cognitiva? Porque la persona reestructura solita sus creencias cuando se enfrenta a la realidad. Esa es una premisa eh, muy marcada en la terapia de exposición. En terapia de exposición nosotros no hacemos reestructuración como tal, pero la persona termina reestructurando sus creencias. De hecho, en los modelos de tercera generación, como terapia de aceptación y compromiso, la persona no trabaja con reestructuración cognitiva, al contrario, trabaja en aprender a relacionarse de otra manera con esos eventos cognitivos. ¿Por qué? Básicamente por la naturaleza de los pensamientos, y yo creo que eso le faltó un poquito a los modelos de Aaron Beck, de Albert Ellis, entender cuál era la naturaleza de un pensamiento. Un pensamiento es transitorio, de ninguna manera es permanente. O sea, el ejemplo clásico, que lo leí en algún momento y siempre lo pongo, ¿no? Si tú estás, imaginemos, en un bus lleno de gente con 40 grados de calor, evidentemente vas a responder con pensamientos muy negativos. Qué asco, no aguanto, no soporto, esta vida es insoportable, ya no aguanto más, ta, 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 ta. Pero luego llegas a la oficina donde trabajas y resulta que el aire acondicionado está prendido, está súper fresco, dejas de sudar, estás tranquilo, tienes tu agüita helada, tu juguito helado. ¿Y qué pasa allí? El pensamiento cambia naturalmente, ¿no? Ay, qué rico, qué tranquilidad, me quedaría acá todo el día. Es transitorio y va a depender mucho del contexto en el que estemos. Los pensamientos simplemente son respuestas naturales a los eventos en los que nos estamos desenvolviendo. Y va a cambiar solito, sin que nosotros hagamos nada, conforme vayan cambiando las situaciones. No, pero la persona con TAG se queda con el pensamiento y no lo suelta. Claro, porque la persona le da vueltas y vueltas y vueltas, se aferra el pensamiento, no lo agarra así, se lo abraza y no lo quiere soltar, porque el pensamiento por naturaleza va a cambiar dependiendo de las situaciones. Entonces, cuando la persona aprende a exponerse a situaciones que le dan miedo, eh, lo que va a suceder es que va a tener que soltar todas sus estrategias evitativas y de seguridad y va a tener que asumir lo que tenga que pasar en esa exposición y resulta que, y esto sí es cierto, que el 95% de las veces que la persona se expone a las cosas que le daban miedo, nunca pasa lo que creyó que iba a pasar, ¿no? Y como lo repetimos y le hacemos exponerse muchas veces, ¿qué sucede? Que la misma realidad le demuestra que estaba equivocada, ¿no? O que estaba equivocado. ¿Y eso que genera? Una reestructuración natural, solita. La misma experiencia me lo demostró. Tengo un aprendizaje y ese aprendizaje me va a hacer responder con nuevas creencias. ¿Ok? Entonces es importante entender esto. Los individuos con TAG tienen una tendencia exagerada a interpretar todo de manera amenazante y ambigua. Bien, cuando tú le dices a una persona con TAG no sé, lo matas. Es lo peor que le puedes hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Decirle no sé todo el tiempo para que se vuelva tolerante a eso. Es lo que hacemos en los tratamientos, básicamente, ¿no? Porque tenemos que exponerlo siempre previa psicoeducación, ¿no? Las personas ven como amenazante, lamentablemente ven como amenazante todo aquello que sea ambiguo. No tiene respuestas exactas. Va al médico, se hace exámenes, el doctor le dice, bueno, vamos a esperar a la otra semana porque todavía
hay que dilucidar algunas cosas. ¿Y qué hace? Busca en internet, busca segunda, tercera, cuarta, quinta opinión, le pregunta a los amigos, le pregunta a la inteligencia artificial y etcétera de cosas, porque no solamente no tolera la ambigüedad, sino que es lo peor que le puede estar pasando en la vida. Entonces ellos van a exageradamente interpretar todo de manera amenazante. De hecho, la palabra exagerada es muy invalidante, ¿no? Pero no sé si seguramente han escuchado por ahí en consulta, ¿no? Personas que dicen, pero es que él todo lo exagera, todo lo ve malo, todo lo ve negativo. Claro, ansioso a la vista. ¿Mm? Bien, esto ya lo hemos visto. Los individuos con TAG necesitan mucha mayor información antes de tomar una decisión cuando la situación es ambigua. ¿No? Cuando tú le dices, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos un viaje? Bueno, todavía no sé, no se me ocurre ningún destino, pero sería genial viajar. El ansioso que va a hacer te va a preguntar, ya, pero ¿a dónde? Fechas específicas, lugar específico, hospedaje, cómo se llama el hospedaje, cómo es el hospedaje, cómo es el lugar en donde vamos a estar. Necesita información realmente detallada antes de decirte que sí. Bien. Las creencias sobre la incertidumbre se activan cuando la persona se encuentra en un estado de ánimo negativo. Cuando una persona se siente mal, independientemente de qué signifique mal, cuando una persona se siente mal, inmediatamente, uy, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Qué está pasando? Algo malo debe estar pasando, seguramente por gusto no me voy a sentir mal, ¿no? Y le dan vueltas y vueltas y vueltas. Cuando se encuentran ansiosos, tienen menos confianza en sus decisiones, evidentemente, ¿no? Si están con la ansiedad activa, pues va a ser muy difícil que si tú le pides, oye, ya, pero dame una respuesta ahorita, ¿no? Así sea de la comida que van a pedir en ese momento, del delivery que están a punto de pedir, no lo va a hacer, te va a pedir que decidas por él. Eh, si es que llegaran a tomar la decisión, van a estar muy preocupados sobre si decidieron bien. Pucha, ¿será que tomé una buena decisión? Ah, no vaya a ser que la comida no me guste, de repente es fea, pucha, ¿no? Y le van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿No? Porque claro, este es un ejemplo sencillito que yo a veces le pongo, ¿no? Pides un delivery y hay 30 platos. ¿Qué haces? No, ni idea, no sé qué decidir. Le pido a mi amigo, a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo que decida. Ok, y después de eso estoy pensando y pensando y pensando si me va a gustar, si va a estar rica, si gasté la plata por gusto. Ok, solamente hay dos posibilidades, que te guste o que no te guste. Si te gusta, genial, lo disfrutarás. Si no te gusta, pues evidentemente tu plata se fue a la basura y pasaste un momento incómodo. Pero seguramente la siguiente vez ya no pedirás ese plato, pedirás otro, porque ya lo sabes. No te quedarás con la duda de por vida. Te tocará pasar un momento amargo ahorita, pero con un aprendizaje a futuro, pero las personas no están dispuestas a eso le llamo lidiar con los riesgos naturales de la vida, ¿no? Y como nunca se enfrentan a las situaciones por miedo, bueno, no por miedo, nunca se enfrentan a las situaciones que les genera miedo, evidentemente nunca van a llegar a tener seguridad, ¿no? ¿Con qué seguridad esta persona te podría recomendar un plato de comida si siempre se pide lo mismo? Nunca quiere cambiar por no probar platos por no correr el riesgo de que le toque un plato feo. Olvídate, pues, ¿no? ¿Qué seguridad va a tener, no? Eso por poner un ejemplo bien chiquitito, obviamente, ¿no? Los otros tres modelos perdón, los otros tres componentes o variables de este modelo se explican por el nivel de tolerancia a la incertidumbre. Los autores proponen a esta variable, intolerancia a la incertidumbre, como el factor causal y de mantenimiento del TAG. Es importante entenderlo. Bien, acá hay el segundo componente, que son las creencias positivas sobre la preocupación, en donde la persona o está convencida de que preocuparse le ha ayudado a solucionar los problemas en el pasado, que preocuparse le permite tener mayor motivación para hacer las cosas, que puede disminuir sus reacciones negativas si sucediera, ¿no? Ya estoy preparado, entonces ya seguramente me sentiré no tan mal si es que pasara. Que preocupar incluso puede evitar que pasen cosas malas, no Ese es un pensamiento mágico, es más complicado. Preocuparse demuestra que uno es una persona responsable y cuidadosa, ¿no? Esto es un predictor de preocupación excesiva, de sobreprotección. Bien, en cuanto a la preocupación negativa hacia los problemas, el tema es que está demostrado que las personas con TAG sí saben cómo resolver los problemas, sí lo saben, solamente que como siempre evitan, nunca lo ponen a prueba y ellos empiezan a pensar
y perseveran en la idea de que no saben cómo resolver los problemas, que son incapaces, pero sí lo saben. Cuando la vida los pone en una situación de resolver los problemas, sí lo sabían. Bien, o al menos la mayoría, la gran mayoría sí lo sabe. Bien, entonces esta orientación negativa a los problemas es, tengo un problema, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos problemas en la vida, no vamos a dejar de tenerlos, y justo en el momento en el que le sucede un problema, la persona te dice, pero es que ¿cómo es posible? Esto es lo peor que me puede pasar en la vida. Entonces ven de manera muy catastrófica los problemas que de por sí ya son difíciles. Este es el otro componente, la evitación cognitiva, que son estrategias que la persona va a utilizar para no sentir ansiedad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más desarrollado la próxima clase. Bien, entonces, y la evitación cognitiva la van a ver de distintas maneras. Ojo, la van a ver de muchas maneras. O sea, somos muy creativos para evitar cosas, que tampoco es que sea mala, ojo, no, no está mal, no está mal. Pero no funciona, o sea, dependiendo mucho del contexto en el que aparezca y de la función que tenga, muy probablemente no va a ser útil. Bien, al menos para la ansiedad no va a ser útil estar evitando los pensamientos. Bien. Nunca aprenden que pueden manejar la sensación de ansiedad y tampoco desarrollan estrategias. La ansiedad es tolerable. El problema es que las personas con TAG y en general las personas con ansiedad viven evitándola. Entonces nunca pueden tener la oportunidad de lidiar con la ansiedad y darse cuenta de que no era peligrosa. Y está demostrado que la ansiedad no es peligrosa. Bien. Fíjense el nivel de prevalencia de personas con ansiedad en la población en general, durante el COVID, ¿no? 36,4% subieron los niveles de ansiedad, dentro de los cuales también hubo profesionales de la salud seriamente afectados. Evidentemente, somos seres humanos, ¿no? Especialmente de aquellos trabajando en primera línea. Acá hay algunas habilidades del terapeuta y con esto ya terminamos. Por si tienen preguntas, dudas, puedan hacerlas en estos 10 minutitos. ¿Ya? Los terapeutas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuatro cosas. Aprender a discriminar, identificar la preocupación excesiva del cliente y aprender a las habilidades de concreción, es poder operativizar las conductas del cliente, porque lo abstracto no nos sirve de nada. ¿No? Que alguien me diga, oye, yo soy ansioso. Ah, ok, es ansioso. Ya, eso a mí no me sirve. Yo no sé qué significa ser ansioso para la persona. Ser ansioso puede ser miles de cosas. No, es que yo me desbordo. No tengo ni idea de qué es desbordarse. Necesito entender en emociones, conductas y pensamientos qué significa eso para la persona. ¿Ok? Tenemos que aprender a tolerar emociones fuertes. Nos toca lidiar con muchas emociones en la consulta, entonces tenemos que aprender a lidiar con ellas sin evitarlas, pero también sabiendo dirigirlas. ¿Ok? El terapeuta tiene que ser validante, compasivo, porque de por sí la persona ya viene de un entorno en donde probablemente hay mucha crítica, ¿no? Las personas lo critican mucho por la forma en la que se comporta. Y finalmente tenemos que ser personas flexibles, pues, ¿no? No nos vamos a poner en una posición de o lo haces o te vas. Tenemos que flexibilizar muchas cuestiones sin ablandar los límites de una terapia. Ojo con eso. Muy bien. Esta es la bibliografía bueno, en realidad de todo el material que he hecho, para que puedan por ahí revisarlo. Bien. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Yo no puedo ver el chat, pero a ver, vamos a ver si puedo. Ahí está. Ahora ya los veo de nuevo. Listo. ¿Cómo veo el chat acá? Ahí, acá está. Muy bien, a ver, dice por acá. Sí, Stephanie, cuéntame. Creo que levantó la No, mano. se me fue de casualidad, pero bueno, y agradecerte por la charla, muy interesante. Me he identificado en varias cosas, también he identificado personas con este tipo de trastornos. Eh, Justamente quería saber si estas presentaciones las van a compartir o el video, porque quería volver a escucharlo y tomar nota, porque lo he escuchado nada más, pero no he tomado nota. Y Ujú. bueno, eso, ¿no? Agradecerte bastante. Qué bueno, Stephanie, qué bueno que te haya servido.
No sé, la organización creo que tendría que responder esas preguntas de si van a compartir el material y creo que ya ahí les podrían responder con más seguridad porque yo no manejo esa parte. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo sé que escuchar una clase y apuntar es complicado a veces, ¿no? Entonces, sí creo que facilitaría mucho el que puedan tener el material. A ver, ¿alguien más está levantando la mano? Leslie Porongo. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerle por la ponencia del día de hoy. La verdad sí he aprendido muchas cositas nuevas para información. Y bueno, tenía dos consultas. La primera es si se nos podría brindar ejemplos tal cuales sobre lo que viene a ser rumia y obsesión y junto también con preocupación. Y lo Ujú. segundo era qué preguntas específicas podemos hacer en consulta en cuanto a la cuantificación de conductas, lo que mencionó de frecuencia, duración e intensidad, principalmente para esto del TAG. Ujú. Ok, Leslie, te agradezco las preguntas. La segunda pregunta te la voy a responder la próxima clase en donde precisamente vamos a ver eso, en la parte de la evaluación y la entrevista. En cuanto a tu primera pregunta, a ver, te pongo ejemplos claros de cada uno, ¿no? En cuanto a preocupación, por ejemplo, imaginemos pues que, am, a ver, tengo ya una semana entera con un malestar fuerte en el estómago, mucho ardor, no sé, reflujo, etcétera, ¿no? Ya tengo una semana con eso. Entonces, inmediatamente se activa la preocupación y la preocupación que me va a decir, uy, me duele el estómago, tengo reflujo, ya tengo una semana, ¿qué está pasando? Esa preocupación muy probablemente va a tener la función de buscar resolver un problema o ver, por lo menos evaluar si tiene solución o no tiene solución. En este caso, la preocupación que impulsaría a que yo haga, que vaya a un médico. Voy al médico, el médico me dice, ah, lo que tienes es gastritis. Listo, fin de la preocupación. Continúo con mi vida. En el caso de la rumia sería, tengo malestar, reflujo, no sé, me arde el estómago y yo estoy, uy, ¿qué será? Pucha, ¿será gastritis? ¿Será que tengo úlceras? ¿Tendré un tumor? Bueno, voy a sacar cita con el médico. Voy al médico, el médico me dice, no, lo que tienes es gastritis. Llego a mi casa y sigo, se habrá equivocado, pero lo habrá dicho, mejor pregunto a otra persona, porque qué tal si a pesar de la gastritis yo desarrollo otra cosa, desarrollo un tumor o tengo algo mucho más grave y el doctor no lo logró ver, le sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? O sea, la rumia es esto de me quedo enganchada, le doy y nunca paro, ¿no? Es repetitivo, es perseverante. La preocupación va orientada a una solución, a la solución de un problema. Se soluciona, fin, no hay más. Y yo puedo continuar con mi vida. En el caso de la obsesión es totalmente distinto. Mientras que las dos primeras yo las hago, o sea, yo me preocupo, digamos, intencionalmente por ponerle un nombre para enfrentarme a una situación, al igual que la rumia, en la obsesión está fuera de mi control. Yo no lo controlo. ¿No? No necesito tener ningún malestar en el estómago, no necesito tener nada, de pronto un día estoy trabajando, mi día va completamente normal, no había pasado nada en ese día y de pronto ¡pup! Se me aparece un pensamiento de "¡Ah! ¿Qué tal si cuando toqué el caño, el grifo del baño público, me contagié de un germen y me da cáncer? De la nada. ¿No? Y de pronto en la tarde me regresa otro pensamiento saliendo del baño y digo, uy, ¿qué tal si el inodoro estaba contagiado de VIH y me contagio? Es ilógico, es ilógico. Ni lo controlo, aparece de manera intrusiva y es totalmente ilógico. ¿Ok? Esos serían los ejemplos que te podría dar. Y probablemente en la intervención también veamos algunos más, ¿no? Especialmente de la preocupación y de la rumia. Muchas gracias. Listo. Sonia está levantando la mano. Sonia, pasa. Sí, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy interesante todo lo que mencionas, me ha encantado. Voy a estar el jueves acá presente de las 10 de la mañana, pero según el proceso de aprendizaje, ¿no? Te hablo como oyente, ¿no? Según los papers, dicen que lo que escuchamos retenemos el 7%. Entonces, sí me encantaría, si está dentro de tus posibilidades, si nos puedas enviar información Ujú. donde podemos aplicar la clase inversa, ¿no? Leer previamente algún material donde tú vayas a desarrollarlo el jueves o después, ¿no? Claro, siempre
porque sí me encantó tu ponencia, te felicito, Sandra, y sí me gustaría aprender más. Yo, por ejemplo, recién estoy haciendo mi segunda especialidad en Psicología Clínica de la Salud, y por ahí he visto también sobre el TCC, pero más el TCC enfocado a lo tradicional, ¿no? Entonces sí me gustaría tener más investigación o lectura acerca del TCC actual, ¿no? Entonces, eso, Sandra, por favor, si está dentro de tus posibilidades, hay un grupo de WhatsApp, a ver si nos puedes mandar una lectura, ¿no? O algo que debamos saber previamente, porque como es un examen, ¿no? Entonces, también, ¿no? Porque hay tanta información que has dado, ¿no? Excelente, pero las investigaciones dicen, solo el 7% retenemos de lo que escuchamos. Ujú. Entonces, a ese 7%, si nos vamos al examen, entonces vamos a tener 0,7. Gracias, Sonia, por tu aporte. Yo creo que debo de tener de ese 7% el 3%. A mí me cuesta mucho retener la información, les diría, a pesar de que leo mucho. Sí, yo no tengo ningún problema. De hecho, yo cada vez que doy una clase siempre mando lecturas y, bueno, todo el material o las presentaciones que yo utilizo. Porque a mí lo que me interesa es que en la clase presten atención a la clase, no estén apuntando porque sé que eso puede disipar mucho la atención, ¿no? Entonces siempre suelo mandar lecturas previas y lecturas posteriores. Pero bueno, en este caso yo creo que sí no va a haber ningún problema. Yo soy una persona completamente externa a la universidad, pero asumo que en los organizadores me permitirán mandar los materiales que se requieran y yo los pueda mandar a través del grupo que me comentas para que ustedes puedan pues leer hacia la siguiente clase antes del jueves la información que viene, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien. Sandra, una consultita. Tú, aparte haces terapias, o sea, personalizadas, personales, porque me gustaría saber si puede contar con alguna terapia tuya. Sí, trabajo en haciendo psicoterapia desde hace muchos años. De hecho, yo me he dedicado más a la psicoterapia que a la docencia. Entonces, sí, me pueden buscar, sea a través del instituto, que es IPTA Perú, que es el instituto que yo dirijo, o sea a través de mi cuenta profesional de Instagram, que estoy como Sandra Medina, ps.Sandra Medina, y me encuentran en Instagram, o me encuentran también como IPTA Perú en Instagram también. Y ahí pueden escribirme, preguntar por el servicio de psicoterapia y podría orientarlos con gusto sobre esa información. Sí, claro que sí. A ver, por acá en el chat veo Juliana. Según lo que entendí, son las terapias de tercera generación las más efectivas para el tratamiento del TAG. Sí y no. O sea, eh, dentro de la efectividad de las terapias que demostraron ser efectivas para el TAG, tenemos la terapia de aceptación y compromiso y tenemos la terapia cognitivo-conductual. Dentro de las que está esta terapia que estoy mostrando. Pero sí. Fiorella dice, la preocupación patológica que mencionó sería la rumia. Sí, sí, la preocupación patológica sería el proceso rumiativo. Ya, acá probablemente los va a confundir un poquito una cuestión conceptual, porque entre autores hay mucho este tema de que un autor lo llama de una manera, otro autor lo llama de otra manera, y cuando empiezan a leer papers se van a dar cuenta que hay muchas cosas confundidas. Yo en este caso lo he dividido en una preocupación natural, que es una preocupación que no tiene duración, intensidad ni frecuencia, simplemente responde a un evento, viene y se va, de la preocupación excesiva, patológica, / rumia, que es la que excede en términos de intensidad, duración y frecuencia, de las obsesiones. ¿Ya? Entonces sí, ahí para poder de repente tenerlo un poquito más claro. ¿Podríamos compartir el grupo de WhatsApp para poder ingresar? Sí, compártanlo por acá para que todos estén. Listo, Juliana, muchísimas gracias por estar. Daniela, nos podrías comentar, gracias por tu comentario, Daniela, muchísimas gracias. ¿Nos podrías comentar un poco cómo elegiste especializarte? Esa pregunta siempre me la hacen, ¿cómo elegí especializarme sobre la ansiedad? No es muy agradable que les diga, o sea, la respuesta probablemente los decepcione un poco. Yo vengo de una familia absolutamente ansiosa. Eh, ¿Qué les digo? ¿No? Crecí con una abuela a la que yo adoro. Mi abuela es como mi madre, yo la adoro. Una persona muy ansiosa, ¿no? Mi madre, mis tíos, mis primos, ¿no? Todos muy ansiosos ellos. Yo a mi familia los adoro. Son creo que la fortaleza más grande que yo tengo y aquello que me ha acompañado en este camino.
Pero sí, pues, ¿no? Cuando vienes de un entorno que eh, tiene conductas ansiosas o tiene determinado tipo de conductas, de alguna manera te pone en la posición o de mantenerte en ese camino de ser ansiosa, que creo que yo gran parte de mi vida lo fui, porque fui una niña muy sobreprotegida por mi familia. Yo los adoro, como les digo, ¿no? Yo sigo siendo Sandrita para todos, ¿no? Pero creo que también cuando tú estudias y te desenvuelves en una carrera de salud, especialmente de salud mental, uno adquiere mucha responsabilidad. Entonces, o te quedas en el perfil de ser una persona ansiosa, con conductas ansiosas, o trabajas en ellas. Y trabajas con mucha responsabilidad y con mucho esmero para ayudar a las personas que adoras, por supuesto, pero especialmente para ayudar a otras personas, porque sabes lo que implica pasar por estas situaciones, ¿no? Entiendes perfectamente lo que implica tener un problema de ansiedad o ver a otras personas con problemas de ansiedad. Yo elegí el segundo camino porque siempre estuve muy comprometida con mi carrera. A mí me encanta mi profesión. Creo que tengo mucha suerte de haber encontrado una carrera que realmente me llena, pero eso también me ponía en entera responsabilidad de, en su momento, haber trabajado mis propios procesos y especializarme y realmente especializarme mucho y estudiar mucho qué significa la ansiedad desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista funcional, desde la ciencia, ¿no? Entonces, la respuesta no es muy bonita, pero me lo preguntan mucho. Entonces, bueno, lo tomo como una experiencia valiosa para crear un instituto, ¿no? El instituto que yo he creado, Instituto Peruano para el Tratamiento de la Ansiedad, está enfocado en ayudar a otras personas con problemas de ansiedad, porque además de todo lo que les acabo de mencionar, también es increíble los niveles de ansiedad que tiene nuestra población, ¿no? Especialmente acá nuestra población peruana. Entonces es algo en lo que creo que sería ideal poder aportar, porque no hay mucho de esto, ¿no? No hay demasiados especialistas en problemas de ansiedad. Entonces lo considero elemental. Pero sea cual sea su motivación, yo creo que la motivación es esto, ¿no? Tengo una motivación importante y eso me empuja y me impulsa a ser un buen profesional, ¿no? Entonces, por ahí les dejo esa pequeña experiencia. Es la primera vez que lo respondo, además. Solamente lo saben mis chicos, mi equipo de trabajo. Bueno, eh, muchas gracias, María. Muchas gracias por estar presente, María Maya. Bien, ahora sí, no sé si hay alguna otra pregunta adicional antes de terminar. Voy a dejar de presentar. Ahí está. Listo. Me parece que ya no. Ok, muchas gracias. Entonces, nos vamos a quedar acá. Ahorita consulto sobre cómo compartirles el material, los materiales para el día jueves, poder tener nuestra segunda clase y ya vengan con un poquito más, digamos, con esa tranquilidad de poder tener mayor información. Ya, cualquier duda, pues ya saben, pueden igual anotar las dudas que puedan surgir para la próxima clase y yo se las resuelvo. Y bueno, ahora sí los dejo. Me está doliendo bastante la garganta. El clima está ahí medio pesadito. Bueno, cuídense mucho. Los dejo para que